Muy bien, ahora vamos a Oriente Medio. Estados Unidos e Irán intercambiaron fuego durante la noche, complicando las conversaciones de paz en curso. ¿Tú crees? Irán está escalando, atacando a varios aliados estadounidenses como Kuwait. Nuestro corresponsal de Exteriores, Trey Jinks, está en vivo en Tel Aviv con lo último. Hola. Sí, hola chicos, buenos días. Durante la noche, Irán atacó tanto a Kuwait como a Bahrein con drones y misiles. Sabemos que varias personas resultaron heridas y que se causaron daños significativos en el aeropuerto internacional de Kuwait. CENTCOM emitió un comunicado diciendo que una nueva oleada de drones iraníes que intentaban atacar a las fuerzas estadounidenses, en Kuwait no impactó los objetivos previstos esta noche. Las defensas aéreas del Comando Central lograron derribar varios drones y aseguraron que ningún personal o recurso estadounidense resultara dañado. Los ataques iraníes fueron en respuesta a las acciones de Estados Unidos. Ataques que, según el IRGC, tuvieron como objetivo la isla de Qeshm en el Golfo Pérsico. CENTCOM confirmó haber atacado una estación de control terrestre militar iraní en la isla y describió el ataque como de naturaleza defensiva. Antes de eso, Estados Unidos también inutilizó un petrolero sin carga que intentaba navegar hacia un puerto iraní en el Golfo Pérsico, disparando un misil Hellfire al cuarto de máquinas del barco. La embarcación había recibido múltiples advertencias durante un periodo de 24 horas. El intercambio de disparos se produce mientras Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, estuvo en el Capitolio el martes, indicando que las conversaciones con Irán continúan hacia un acuerdo y que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está involucrado. Han aceptado negociar aspectos de su programa nuclear. Eso hace apenas un mes o incluso hace un año se negaban siquiera a mencionar, mucho menos a entrar en discusiones al respecto. Eso no es una garantía de que finalmente conduzca a un acuerdo. Creo que hay indicios de que él está participando cada vez más en algún nivel, aunque todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios. El presidente Trump publicó en Truth Social que les dijo a los iraníes, cito, es hora de que, de una forma u otra, lleguen a un acuerdo. Chicos. Entonces, Trey, para llegar a un acuerdo tendrías que tratar con un tipo, el líder supremo, que parece estar involucrado. Recuerda, eliminamos a su padre, su esposa, su hijo, y lo dejamos gravemente herido. Y él no ha dicho nada más que retórica sobre no solo querer que nos vayamos, sino querer que nos vayamos de toda la región. Al mismo tiempo, el presidente con el que tratábamos parece estar a punto de renunciar y el bloqueo parece estar funcionando. Como el rial vale aproximadamente, necesitas 1 millón de riales por cada dólar. Y tienen electricidad, parece que solo 2 horas al día. ¿Crees que, en cierto modo, ya que nuestro bloqueo parece efectivo, el tiempo está de nuestro lado? Sí, el presidente Trump tiene mucho más tiempo que los iraníes. La realidad es que los iraníes están perdiendo cientos de millones de dólares cada día como resultado de la acción de el bloqueo naval de los puertos iraníes. Hemos visto las cifras, una disminución del 90% en las exportaciones iraníes y la extracción de crudo apenas al 50%. Estados Unidos, el bloqueo naval está paralizando la economía iraní. Y esa es la razón por la que, según se informa, el presidente Trump está siendo bastante paciente e incluso se resiste a lo que algunos aliados en la región quisieran ver. Porque él entiende que tiene la ventaja aquí y que los iraníes pueden continuar con esta retórica. Siguen realizando estos ataques limitados en el Golfo. Pero la realidad es que las fuerzas permanecen en toda la región. Más de 50,000 estadounidenses, miembros del servicio, aviones de combate, aviones cisterna, aviones de carga, lo que sea, están aquí en la región. En preparación por si el presidente Trump decide ordenar ataques contra el régimen iraní. Y anoche viste lo rápido que CENTCOM puede actuar cuando detecta una amenaza. En tiempo real, identificaron, utilizando inteligencia, una amenaza activa proveniente del régimen iraní. El régimen iraní en la isla Qashem, y atacaron esa amenaza. Ahora, los iraníes respondieron con ataques de misiles balísticos y drones contra países del Golfo que han sido ampliamente condenados por los cataríes, los emiratíes y otros. Porque esto ilustra cuán peligroso es realmente el régimen iraní. Y de nuevo, el presidente tiene muchas decisiones que tomar en los próximos días sobre el momento, pero la realidad es que él tiene la ventaja y puede ser paciente por esto. Es un bloqueo naval. Trey, muy rápido. En lo que respecta al programa nuclear, llevar a cabo una negociación previa, aspectos fuera de los límites del programa nuclear.
¿De qué está hablando? ¿Sobre los temas fuera de los límites que están aceptando negociar? Es una gran pregunta porque lo entendemos. Según los informes, este memorando de entendimiento iba a establecer que Irán nunca tendría un arma nuclear. Los detalles se negociarán próximamente. Si se firma el memorando, esos puntos aún deberán resolverse y quedar definidos. Informes indican que el pasado fin de semana, en la sala de situación, el presidente Trump instó a sus negociadores a volver a la mesa para lograr más concesiones iraníes, para obtener detalles sobre cómo pueden asegurar que nunca tendrán un arma nuclear y también qué van a hacer con ese uranio altamente enriquecido. Chicos. Muchas gracias, Trey. Entonces la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a ver? Tienes razón con el planteamiento de lo que está pasando con los mercados financieros y eso definitivamente está perjudicando al pueblo de Irán, a la gente común y corriente. Nos afecta también. Porque, Cara. por supuesto. La pregunta es, ¿cuándo veremos una fisura en lo que respecta a la Guardia Revolucionaria iraní IRGC? Cuando esos tipos dejen de recibir su pago, ahí es cuando realmente importa. Si solo son los civiles y los negocios cotidianos los que están siendo afectados, ellos no van a volver a salir a las calles. Ahora mismo no tienen armas para luchar contra el gobierno. Así que hasta que veamos que la Guardia Revolucionaria iraní empieza a fracturarse internamente, no estoy seguro de que realmente importe. Así que esta es la pregunta más difícil que el presidente tiene que responder. Si él descongela fondos como ellos quieren reparaciones, ¿crees eso? No. Lo logran. Si descongela 6,000 millones, como hizo Joe Biden al liberar 6,000 millones de dólares por rehenes, y nos indignamos. Y con razón. 6,000 millones por los rehenes que ni debían estar allí, bueno, pero van directamente al régimen. Si descongeláramos 100,000 millones de dólares, abriríamos el mercado y el gas bajaría, pero ese dinero no ayudaría a la gente. Régimen. Todos los que pagan se llevan un susto y dicen, bueno, es su dinero. Su dinero lo usan para sobrevivir. Ahora dejamos el bloqueo en su lugar. Tendrán que sentarse a la mesa porque nosotros, Scott Bessent ha hecho un trabajo brillante. Él está encontrando todas sus cuentas. Así es. Sus cuentas del Golfo y occidentales están controladas. El líder supremo tiene un piso en Londres. Así que, ya sabes, el tipo que ahora está deshonrado tiene miedo de salir de una cueva porque es un cobarde. Recuerda. Tenían familiares que vivían en California, así que... Al presidente le preocupa. Si dice, liberen fondos, abran el estrecho, eso los financia. Correcto. ¿Sabes? La diferencia también es que en Estados Unidos podemos elegir a nuestros líderes. Y si los precios son altos, la gente se preocupa. Los republicanos temen que los precios altos afecten los comicios. ¿Qué pasará? Pero en su país mencionas un buen punto. El IRGC, si siguen recibiendo fondos, no les importan los civiles. Mataron a 30,000, 40,000 de ellos en enero por protestar. Sí, es el brazo militar. Quiero decir, ellos argumentarán que puedes votar por su parlamento, pero el parlamento realmente no tiene ningún poder. Correcto. Así que Me encantaría que Marco Rubio liderara estas negociaciones. Creo que Jared Kushner y Steve Witkoff, aunque bien intencionados, tienen demasiado en su plato, ocupándose de Gaza, Ucrania, Irak. Simplemente pongamos a Marco Rubio, quien logró lo que pasó en Venezuela, está a punto de lograr lo que está pasando en Cuba, pongámoslo ahí. Él tiene más experiencia en política exterior. Él entiende las negociaciones. Fue presidente de la Comisión de Política Exterior. Desde su candidatura presidencial, se sabe que esta es su mayor fortaleza. Pero ayer, lo vimos ayer, habló frente al Senado. Vuelvo. Fue la primera vez. Sí, ayer fue el Senado. Fue la primera vez que supimos de Marco Rubio tras el conflicto. Hoy irá a la Cámara de Representantes. Minutos después de la hora ahora, los EU. Irán vuelve a intercambiar disparos. CENTCOM emite esta declaración, cita EU. Las fuerzas derribaron misiles y drones iraníes y contraatacaron en la isla de Qeshem ante ataques en Oriente Medio. Los legisladores votarán hoy la resolución de poderes de guerra con alta probabilidad de aprobación, mientras el secretario de Estado Marco Rubio regresa al Capitolio, después de testificar ante el Senado y la Cámara que el líder supremo de Irán está involucrado en conversaciones en curso con Estados Unidos. Escuchen. Las conversaciones con Irán no son como las conversaciones con Suiza, ¿de acuerdo? Son muy diferentes. Han aceptado negociar aspectos de su programa nuclear. Eso hace apenas un mes o incluso hace un año se negaban siquiera a mencionar, mucho menos a entrar en discusiones al respecto. Eso no es una garantía de que finalmente se llegue a un acuerdo. Creo que hay indicios. Allá afuera hay señales de que él está participando cada vez más en algún nivel, aunque todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios.
Ahora me acompaña un miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Bill Heisinger. Congresista, bienvenido de nuevo al programa. Va a escuchar el testimonio de Marco Rubio en cuestión de horas. El optimismo de Rubio que escuchó en ese fragmento que acabamos de reproducir hace que ciertos republicanos se echen atrás en los esfuerzos por limitar los poderes de guerra del presidente Trump. Bueno, sabemos que Marco Rubio es una persona muy seria, tiene mucha experiencia, sabe lo que hace, sabe de lo que habla y cuenta con la confianza y la atención del presidente. Así que cuando Marco está ahí afuera, o debería decir el secretario Rubio está ahí afuera, hablando en nombre de esta administración, lo hace con contundencia. Y creo que parte del problema es que, por decirlo de alguna manera, está negociando con un gobierno civil, el cual, aunque puede que esté o no realmente en control de esos misiles y drones y todas esas otras cosas, porque son los guardianes de la Revolución Islámica y los mulás quienes realmente parecen estar moviendo los hilos. Cuando se trata de si ocurre un ataque o si realmente se está cumpliendo el alto el fuego o no. ¿Votarás a favor de la ley de resolución de poderes de guerra? Y no piensen votar sobre esto porque miren, una vez más los demócratas están jugando a la política con un tema muy serio. No tienen ninguna intención de llegar a una solución o encontrar una manera de avanzar en este asunto. Simplemente están intentando hacer política con ello. Pero, ¿cuál es su mensaje para esos republicanos que en los últimos días han dado a entender que podrían votar a favor de esto y permitir que se apruebe? Sí, miren, entiendo que tenemos un problema muy serio aquí. Ninguno de nosotros quiere quedar atrapado en una guerra interminable, pero tenemos que asegurarnos de que mientras analizamos esto, el presidente tiene la capacidad de maniobrar y negociar de la manera que necesite, y por extensión el secretario Rubio también. Y simplemente no creo que votar a favor de una ley de poderes de guerra demócrata que en realidad tiene una base política no está basada en hechos ni en políticas. Simplemente no es la dirección correcta a seguir. Así que sabemos que hemos tenido un alto el fuego negociado y es Irán, o al menos la Guardia Revolucionaria Islámica, quien está eligiendo violar ese alto el fuego. Y francamente, de nuevo, eso probablemente se deba más a la política interna de Irán que a cualquier otra cosa. Sin duda, será una votación a la que estar atentos. Presenta un proyecto de ley histórico, la Ley de Deportación de Terroristas. Lógico, ¿no? Lo cual requeriría la revocación de la ciudadanía y el inicio de procedimientos de deportación para ciudadanos estadounidenses naturalizados, ciudadanos condenados por delitos relacionados con el terrorismo. Congresista, no tengo que recordarle que no hay mejor momento que el presente para aprobar algo así, porque los republicanos controlan el Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca. ¿Cree que podrá lograr que esto se convierta en ley antes de las elecciones de medio término, antes de que los demócratas posiblemente tomen la Cámara o el Senado? Vamos a hacer todo lo posible para lograr eso, porque, como dijiste en la introducción, no se me ocurre nada que sea más lógico. Si vienes a este país, no naciste aquí, no eres un ciudadano por nacimiento, estás eligiendo venir aquí y, por cierto, juras un juramento en el que renuncias a cualquier lealtad a cualquier otro gobernante, gobierno, príncipe, potentado. Hay todo tipo de palabras ahí a las que tienes que estar de acuerdo. Esa es la razón por la que no vamos a tener un ciudadano que diga, sabes que ahora mis lealtades están con los Estados Unidos. Y si no solo eres acusado, sino condenado por terrorismo, ¿por qué razón? ¿Permitiríamos que conservaras el derecho, ese privilegio que acabas de recibir de convertirte en ciudadano estadounidense? ¿Ciudadano? ¿Por qué permitiríamos que siguieras haciendo eso? Así que esto tiene mucho sentido para mí. Espero que también tenga sentido para otras personas y espero que podamos dejarlo muy claro a otros miembros de la Cámara y también del Senado. Hay mucha gente pacífica que anhela estar en Estados Unidos. Deberíamos priorizarlo sobre quienes buscan destruir nuestra nación. Congresista Bill Huizaga, gracias. Un placer tenerlo. Muchas gracias. Damos la bienvenida al general retirado de 4 estrellas, Jack Keane, ex subjefe del Estado Mayor del Ejército y presidente del Instituto para el Estudio de la Guerra y también analista de Fox News. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros, señor. Gracias.
Quiero referirme a algo que su organización publicó a principios de esta semana, que básicamente dice lo siguiente. El comandante de la IRGC, Bahidi, siente que el tiempo está de su lado, que el statu quo de alguna manera les beneficia. Citando, es una situación favorable que avanza sus objetivos, como consolidar el control iraní sobre el estrecho de Hormuz y mantener el programa nuclear iraní. Y sin embargo, escuchamos del presidente que está tratando de presionarlos para que esto se logre. ¿Hacia dónde cree que va eso? Sí, bueno, ciertamente. Ya estamos casi en la 8ª semana de alto el fuego y el presidente Trump se ha remangado. Tiene a su equipo enfocado en tratar de lograr un acuerdo de paz aquí. Pero creo que las personas con las que nuestros negociadores están hablando les están indicando que quieren llegar a un acuerdo. Pero creo que hay una verdadera tensión dentro de la organización del propio régimen y los militares realmente tienen el control. Y ese es Bahidi, a quien mencionaste en el Instituto para el Estudio de la Guerra, identificado como la pieza clave aquí. Y puedes ver lo que está haciendo para socavar las negociaciones. Desde hace semanas, sus fuerzas han estado atacando en el estrecho de Hormuz, en la zona del Golfo. Mientras intentábamos facilitar el paso de los barcos por allí, hacerlo de manera discreta, podemos hacerlo bajo el alto el fuego. Ciertamente no es una violación mover barcos por la ruta que despejamos. Y hemos movido muchos por ahí, más de 70. Pero él los ha estado atacando y nosotros, obviamente, hemos estado respondiendo a eso. Derribaron uno de nuestros drones que volaba en aguas internacionales hace poco. Y nosotros atacamos el sistema de defensa aérea, el sistema de mando y control que hizo eso. Han disparado de vez en cuando contra los estados árabes, contra bases estadounidenses, bases esta semana, todos socavando las negociaciones. Y luego tenemos este desastre que está ocurriendo en Líbano. El 17 de abril fue el inicio del alto el fuego especial en Líbano, con términos de acuerdo, y casi de inmediato Hezbollah lo ha violado. Así que aquí estamos mucho menos de 2 meses después. Como indicamos, han lanzado cohetes y drones 2.400 veces hacia el norte de Israel. Más de 300 civiles heridos. Muchas de las ciudades y aldeas del norte de Israel han tenido que ser evacuadas. Israel no puede soportar eso, Marta. Nadie podría. Nosotros no podríamos soportar ningún ataque a través de nuestra frontera hacia nuestras ciudades del sur si drones de un cartel hicieran algo así. Así que Israel respondió. Y siguieron viniendo y luego decidieron expandirse y como resultado de eso, ¿qué pasó? Hezbollah recurre a Irán después de que hayamos matado a 3.000 combatientes de Hezbollah ahora. Recuerda, esto es un alto el fuego. Y los israelíes están en modo defensivo. Solo pueden atacar cuando un ataque es inminente o se está ejecutando uno. De lo contrario, no pueden llevar a cabo operaciones ofensivas. Pero estaban avanzando para llevar a cabo una operación ofensiva e ir tras el bastión para ver si finalmente podían acabar con esto. Y fue entonces cuando los iraníes le dijeron al presidente que iban a detener las negociaciones. Así que el presidente intervino y estableció un nuevo alto el fuego. En mi opinión, Hezbollah lo va a violar inicialmente, tal como se ha violado el alto el fuego anterior. Entonces, ¿quién es el que está atacando? Hezbollah, para hacer lo que están haciendo. La Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, lo está haciendo. Ellos supervisan a los grupos aliados. Bahidi los tiene bajo control. Esa es la realidad. Así que sin duda están socavando las negociaciones y esa es la tensión dentro del régimen a la que se enfrenta la administración, sin duda. Y es absolutamente cierto. Cuanto más se prolongue esto, la idea de ellos es que si logran extenderlo más cerca de las elecciones en Estados Unidos y observan lo que hacemos aquí con mucha atención, están muy pendientes de nosotros. Ellos creen, al igual que Rusia y China, que si alguna vez entras en una operación de conflicto con Estados Unidos, lo que tienes que hacer es debilitar el apoyo político para esa operación entre el pueblo estadounidense. Y eso tiene mucho que ver con esto. Así que lo que nos están diciendo es que a medida que nos acercamos a las elecciones, es menos probable que el presidente Trump lleve a cabo operaciones militares. Si las negociaciones simplemente se vienen abajo.
Bueno, creo que eso probablemente sería un error de cálculo en lo que a mí respecta en cuanto a cómo están interpretando al presidente Trump. Entonces, básicamente, por lo que dices, ellos siguen atacando, aunque estamos en un supuesto alto el fuego. Nosotros respondemos de manera defensiva a sus violaciones de este alto el fuego. Y durante todo este periodo, ellos están trabajando para consolidar su control del estrecho. Incluso tienen una aplicación. Ahora los barcos pueden usarla para obtener permiso de Irán para pasar por el estrecho. Así que mientras más establecen ese escenario con barcos que pasan buscando su aprobación, incluso usando esta tecnología de aplicación para obtener el visto bueno de Irán, ¿sabes qué tan difícil es romper ese formato una vez que lo siguen imponiendo durante este supuesto alto el fuego? Sí, reconocen que francamente lo que ocurrió superó sus expectativas. Se apoderaron del estrecho de Amús principalmente mediante intimidación y coerción y lograron tomar el control. Y como resultado de apoderarse del estrecho de Amús, recuerda lo que sucedió. Fuimos a un alto el fuego y creo que eso los envalentonó como resultado. Nos dijeron que entrarían en negociaciones con nosotros y llegarían a un acuerdo para abrir el estrecho de Amús. Eso fue lo que nos atrajo a las negociaciones. Eso no sucedió y entonces les impusimos el bloqueo naval. Pero sí, ellos quieren normalizar su control sobre el estrecho de Amús tanto como sea posible. Y sospecho que uno de los puntos de tensión en la negociación es el hecho de que todavía quieren mantener cierto control organizacional sobre él. Y eso es absolutamente intocable, al menos para el presidente Trump y su equipo, como debe ser. Queremos que entiendan que estas son aguas internacionales, libertad de navegación. No tienen ningún derecho a hacer reclamaciones territoriales aquí de ninguna manera. Creo que en algún momento aquí vamos a tener que considerar seriamente volver a la acción militar en este lugar. Si queremos llevar a esta gente en la dirección correcta, El presidente estaba. creo que ellos se están acomodando al status quo. Parece que tienes toda la razón, como de costumbre. Marco Rubio, el secretario de Estado, habla en vivo. Lo necesitamos aquí a diario, general, para seguir el proceso. Gracias, señor. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.